días, amados hermanos. Los saludo como siempre en el amor del Señor a los que estamos esta mañana aquí y a todos los que nos ven a través de nuestra señal de la internet. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Algo que no lo dijimos al principio quizás, pero esta fue la primera carta que el apóstol escribió. En el orden de la escritura o en el orden de la Biblia propiamente tal, está más avanzada, pero todo hace pensar en el contexto histórico de que fue la primera carta que Pablo escribió desde la ciudad de Corinto. Entonces, la importancia de lo que nos enseña aquí la palabra, ¿no es cierto?, que toca bastante temas, por ejemplo, de escatología, hacen entender que era un tema recurrente y un tema importante de conocer aún por una iglesia joven como era la iglesia de Tesalónica. Entonces, el día de hoy vamos a tomar el capítulo 5 y vamos a estar desde el versículo 16 y 18, al 18. Dice así la palabra del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre amado, gracias te damos esta mañana al abrir tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de hacerlo y también, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo tú obras transformación en nuestra vida a partir de la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, todos los que estamos aquí, los que nos ven, porque en verdad es un privilegio, Padre amado, estar aprendiendo cada día de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 5, a partir del versículo 12 que ya revisamos hace algunas semanas atrás, nos empieza a hablar acerca de aspectos prácticos dentro de la iglesia. Si ustedes se recuerdan, el versículo 12 habla acerca de la relación entre los pastores, el liderazgo y los hermanos en general, ¿no es cierto? También después nos habla el versículo 14 acerca de la relación entre nosotros como hermanos, nos incluye a todos, ¿no es cierto? Que habla de que exhortemos a los que están a lo mejor perdiendo el tiempo, alentar a los que están de poco ánimo, sostener a los débiles, paciencia con todos, que habla justamente de esa relación que debe existir entre nosotros como cristianos, entendiendo que estamos muy lejos de un concepto de perfección. Por el contrario, estamos permanentemente siendo transformados y estamos siendo esculpidos por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos tener paciencia también los unos con los otros, pero la paciencia no como un aspecto pasivo, sino como justamente exhortando conforme la necesidad que cada uno de nosotros tenga, ¿no es cierto? Tanto la humildad para recibir la exhortación como para entregar también y dar exhortación, porque el propósito es que nosotros, como dice el apóstol en la carta a los Efesios, seamos solícitos en guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad. La unidad es realmente uno de los valores más importantes dentro de la iglesia. Por supuesto que la unidad no es a cualquier precio, ¿no es cierto? La unidad tiene que estar basado en la sana doctrina, tiene que estar basado en el amor, tiene que estar basado en la paciencia y una serie de otros aspectos. No es ecumenismo, porque hoy día se habla mucho de unidad en que se unan evangélicos con católicos, con musulmanes, ¿no es cierto? Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás, el opositor de Dios que trata de mostrar una falsa unidad, ¿no es cierto?, en función de reducir la doctrina, de negociar la doctrina, ¿no es cierto?, y de permitir que se instalen cosas que nosotros sabemos abiertamente que son heréticas, ¿ya? Pero sí, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, estamos y debemos luchar por esa unidad, y parte de ese trabajo es justamente el estar juntos, unidos y ser todos parte de la familia de Dios, con todas las diferencias que tenemos, como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? No somos la iglesia no es un cuerpo homogéneo, es todo lo contrario, es muy heterogéneo. Lo que nos une es justamente el Dios al que servimos, la palabra que obedecemos y el Espíritu Santo que nos transforma. Y en ese proceso
en el versículo 16, el apóstol ahora dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Y la palabra gozo, tanto en el hebreo como en el griego del Nuevo Testamento, es una palabra que se repite muchísimo y tiene algunos sinónimos como alegraos, regocijaos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que efectivamente es algo que transversalmente atraviesa toda la Escritura en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y claro que nosotros tenemos una concepción del mundo de lo que es la palabra gozo. Normalmente gozo se asocia a felicidad e incluso a placer propiamente tal, ¿no es cierto? Pero el gozo cristiano, o la palabra que se tradujo como gozo, es una palabra que, si lo pudiésemos definir, dice, es un estado interior de alegría, gratitud y esperanza basado en la obra de Dios en la vida de sus hijos, independiente de las circunstancias. Me quedó buena, la voy a potentar. Entonces, es un estado interior. ¿Qué significa? Que es algo que está dentro de nosotros, ¿no es cierto? No es algo que está fuera de nosotros. El gozo en el mundo, o mejor dicho, la alegría en el mundo, depende casi exclusivamente de lo que está fuera de nosotros, ¿no es cierto? De las circunstancias. Pero el gozo, desde el punto de vista espiritual, es esa alegría que está basado en una gratitud, en una esperanza, ¿no es cierto? Que genera, una gratitud, una esperanza, pero que se basa en la obra de Dios, en esa obra que Él está haciendo en nosotros. Y por supuesto que es independiente de las circunstancias. Eso es el gozo. Entonces, cuando la Biblia dice, estad siempre, ese adverbio es complicado si nosotros lo miramos humanamente, porque está diciendo siempre, o sea, bajo toda circunstancia. Y para poder entender ese adverbio tan potente, ¿no es cierto?, de siempre, significa que no es algo que surja de nuestra naturaleza humana, sino que es algo que surge de la naturaleza divina. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la fuente interior de ese gozo, ¿no es cierto?, de esa forma de vida que está basado en gratitud, que está basado en esperanza y que en definitiva es la forma en cómo un hijo de Dios debe enfrentar la vida que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos, y la gran mayoría de las veces no podemos manejar las circunstancias, ¿no es cierto? A veces hay situaciones inesperadas, situaciones difíciles, complicadas, trágicas, que no podemos manejar, y todos estamos bajo esa situación. Pero cuando tenemos el gozo de Dios, cuando verdaderamente somos hijos de Dios, entonces, a pesar de una circunstancia difícil, complicada o incluso trágica, nosotros podemos seguir teniendo gratitud a Dios y esperanza en Él. ¿Ya? Y el gozo, por supuesto, dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿No es cierto? Es un fruto espiritual. No es algo que provenga de nosotros, es un fruto del Espíritu que mora en nosotros. Bueno, y agrega paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero el gozo es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. No es la alegría circunstancial del mundo. Es la convicción interna del Hijo de Dios. ¿Y por qué el Hijo de Dios tiene esa convicción? Y si no la tiene, tiene que comenzar a desarrollarla. Las razones o lo que realmente hace que nosotros estemos con ese gozo en el Espíritu, primero que nada, está basado en quién es Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para un hijo de Dios verdadero? Porque el Dios del mundo, creyente, ¿no es cierto? Y cuando digo creyente no me estoy refiriendo a un cristiano, sino que estoy refiriéndome a aquel que cree en algo
mayor o superior, está basado más bien en lo que puede recibir de ese supuesto Dios, ¿no es cierto? Por eso es que son tan populares las mandas y todas las cosas que se buscan. Y por eso es que es fácil, o mejor dicho, una posibilidad cierta de aquellos que están buscando a ese Dios, ¿no es cierto?, de enojarse con Él, de decepcionarse de Él, de abandonarlo. Pero un hijo de Dios no vive de esa manera. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es verdaderamente todopoderoso, como por ejemplo el Salmo 5:11. Entonces la primera razón de por qué los hijos de Dios debemos estar siempre gozosos es porque sabemos quién es nuestro Dios. Salmo 5, versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Alégrense los que en ti confían. Un hijo de Dios confía en que Dios es soberano, es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, que nada de lo que sucede en este planeta está fuera de su alcance, que Él está en control de todo, aunque parezca a veces que no. Porque el mundo es el que pregunta, ¿dónde está Dios? Pero el cristiano sabe dónde está Dios y sabe quién es Dios. Aunque las circunstancias sean adversas. El mismo Salmo, capítulo 16, versículos 8 y 9. Este es un salmo mesiánico. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Salmo 28:7. Este es uno de los salmos más preciosos. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En Él confío. Mi corazón se goza. Yo sé quién es Dios. ¿No es cierto? Recuerden Job. Aún en los momentos más terribles de las pruebas que le tocó pasar, él dice, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Estas circunstancias que estoy viviendo, estoy parafraseando lo que puede decir Job, ¿no es cierto?, no anulan quién es Dios. Y a pesar que no entiendo lo que está pasando, yo sé que Él vive, yo sé que Él está en control. Yo sé que no necesito saber todo, necesito conocerlo, aferrarme, agradecer y tener mi esperanza en Él. ¿Ya? Mi esperanza en Él. Entonces, 1:12. Colosenses 1:12. ¿Se escucha bien? Yo me escucho, bueno, es que en realidad nunca me escucho. No sé cuándo estoy hablando fuerte. Colosenses 1:12. A lo mejor me puedo pedir de esas cuestiones que se ponen en el oído. No. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con gozo, dando gracias al Padre. No se está enfocando en las circunstancias. Recuerde que prácticamente todos los salmos, o la gran mayoría de los salmos,
algunos de los que leímos ahora, David los está escribiendo bajo una instancia de persecución, una persecución, más bien que persecución, una cacería, ¿no es cierto? Y Pablo, si nosotros conocemos la vida de Pablo, sabemos que gran parte de su vida estuvo bajo presión, bajo persecución, bajo amenaza, y podemos ver la palabra gozo una y otra vez repetida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos quién es Dios. David conocía a Dios, confiaba en ese Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar que humanamente era imposible abstraerse de esa cacería que Saúl, todo un ejército, había desarrollado en contra de él, o del apóstol Pablo, que tenía todo un pueblo, toda una religión persiguiéndolo también de forma feroz. Pero él dice entonces que confía en él, porque sabe quién es Dios. Eso, hermanos, es una de las primeras cosas que nos debemos recordar. Dios no ha perdido el control de este mundo. Cuando la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire es el que gobierna, es una verdad, pero ese príncipe de la potestad no está fuera de la voluntad de Dios, fuera de la soberanía de Dios. Y recuerden que para los hijos de Dios, ¿no es cierto?, Satanás incluso es un siervo de Dios que Dios usa y permite fortalecernos por medio de las pruebas que Él permite que nosotros pasemos, ¿ya? Esto no es un asunto de la guerra entre el bien y el mal, entre el diablo y Dios. No, Satanás no es rival para Dios, jamás. Él está bajo la soberanía de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que le tienen más miedo a Dios, cristianos, que a Dios, al diablo, que a Dios mismo, el temor de Dios. Y hacen cosas por temor, violando la ley de Dios. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, debemos nosotros tener un gozo permanente por la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 10. Jesús ha nacido en Belén y los ángeles le dan la noticia a estos pastores que ven este resplandor y por supuesto se asustan. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ha nacido un Salvador, ha nacido el Salvador. ¿Ya? Entonces, gozo por el nacimiento de Jesús, en primer lugar. Capítulo 10, versículo 20. La obra de nuestro Señor Jesucristo. 10:20, Lucas 10:20. Saltamos el nacimiento de Jesús y después nos enfocamos en estos 70 que Dios envía a predicar el Evangelio y los comisiona y les traspasa un poder momentáneo para hacer milagros y una serie de otras cosas. Y cuando llegan esos 70, vienen todos hablando acerca de lo que hicieron, no recordando que fue Jesús quien les entregó esa comisión y los capacitó de forma temporal con la capacidad de hacer milagros y otras cosas. Y Jesús los escucha y ¿qué les dice? Pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozo de que están escritos en los cielos. No es lo que hicieron, porque lo que hicieron es algo que yo les di con un propósito. No es de ustedes. Lo que ustedes tienen que cada día regocijarse es que están inscritos en el libro de la vida. Y que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Que nuestro destino está sellado. Que nada podrá separarnos del amor de Dios, dice la carta a los Romanos. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? Un estado de gozo.
aún en situaciones difíciles, aún en un proceso de tristeza, siempre hay esperanza. No hay desesperanza, hay esperanza. Hay esperanza. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. El apóstol dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. La palabra gloriarse ahí es gozo. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Salta al versículo 11, ahí mismo en el capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué debemos estar gozosos los hijos de Dios? Primero, porque sabemos quién es Dios, sabemos que Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, absolutamente soberano, y eso entonces nos trae gozo. Eso es lo que nos hace ver las circunstancias de otra manera, vivirlas aunque haya tristeza en nosotros, aunque haya a veces un poco de desazón, pero nunca desesperación. Nunca desesperación. Segundo, ¿por qué? Porque esa obra se funda, ¿no es cierto?, en la obra de Jesucristo, no en nosotros, en lo que Él hizo por nosotros. Los días miércoles estamos estudiando la obra de la salvación y quizás estamos usando términos teológicos que pueden resultar inicialmente complicados de entender a la primera, pero tú tienes que profundizar, porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. A veces nosotros nos quedamos solamente con, sí, Jesús nos salvó, murió por nosotros, pero ¿qué significó todo eso en el plan de Dios? ¿Cómo es que eso se fue ordenando de tal manera que concluyera en el sacrificio de Cristo, en su resurrección, y que nos da la imputación de su, ¿no es cierto?, justicia? Somos declarados justos. Entonces, la obra de Cristo es también una fuente de gozo para nosotros. Esto es construir el cimiento sobre lo cual nosotros vamos a entender el concepto del gozo. El gozo cristiano no está basado en situaciones circunstanciales o externas, sino que justamente en cada uno de estos aspectos que fortalecen mi convicción y mi gratitud interna de quién es Dios, de lo que Jesús hizo. Eso no significa que no nos alegremos por algo externo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. También la palabra dice alegrarse con los que se alegran, lloren con los que lloran, pero llorar con alguien que está afligido por la pérdida de un ser querido, por una situación difícil, obviamente no significa perder el gozo, porque es ahí cuando opera con mayor razón la esperanza, la gratitud de quién es Dios. Él está en control. Él está en control. Por supuesto que también nosotros expresamos el gozo a través de la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. El tabernáculo de Dios está hoy dentro de nosotros. Antes estuvo en el tabernáculo en el desierto y después en el lugar santísimo del templo, y hoy está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Romanos 8, 14. Hay cantidad y cantidad de versículos. Romanos 8, 14 al 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿De qué temeré? Dice, Jehová es mi fortaleza. ¿De qué temeré? Recuerda las palabras de David. ¿De qué temeré? No significa ser intrépido. No significa eso. Significa que las circunstancias están aún, por difíciles que parezcan, en control de Dios.
y yo puedo confiar en Él. Aunque emocionalmente tenga, ¿no es cierto?, una situación como ser humano, ¿no es cierto?, de dolor, de falta de expectativa o estar esperando algo difícil, es ahí cuando tengo que ir a Dios. ¿Qué dice el Señor? Llevad todas vuestras aflicciones a Él, ¿no es cierto? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Es nuestro Padre. Él nos adoptó en Cristo Jesús. No solamente nos liberó, sino que además nos adoptó. Somos hijos, y si hijos, dice la palabra, herederos y coherederos con Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerden que la Biblia habla del espíritu del hombre. En el fondo lo que dice eso es el interior del hombre sin Dios. Sigue vivo ahí, pero ahora el Espíritu Santo convence a ese espíritu que soy un hijo de Dios, que puedo tener esperanza, que puedo tener tranquilidad, que puedo estar en paz. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las que sean, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces sí, la Biblia reconoce que hay aflicción en el tiempo presente. Jesús dijo en Juan 16, recuerdan, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo y ustedes están en mí, entonces son más que vencedores. Eso es lo que dice. No está diciendo que las circunstancias necesariamente van a mejorar. De hecho, la tendencia va a ser a empeorar de una u otra manera. Pero Dios está en control. Dios está en control. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros. Capítulo 14, de ahí mismo de Romanos, versículo 17. Entonces, si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, nos guía, nos convence, y además de eso dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es que esté yendo en contra ni de la comida ni de la bebida, lo que está diciendo, recuerden que el contexto es que habían peleas o discusiones por el tipo de comida que los hermanos estaban en algún momento no determinado, ¿no es cierto?, consumiendo la carne consagrada a los ídolos, esto y acá. Entonces, el reino de Dios no consiste en eso, no consiste en comida kosher. Consiste en, leo, justicia delante de Dios, hacer su voluntad, paz y gozo. Un hijo de Dios vive para la justicia de Dios, está en paz y hay gozo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da eso. Entonces, ¿por qué es que nosotros podemos llegar a vivir tan ansiosos? No que en algún momento no tengamos ansiedad por algo, somos seres humanos, es normal, pero ¿dónde controlamos esa ansiedad? ¿Dónde descansamos? ¿Dónde recuperamos la paz que Satanás permanentemente intenta quitarnos? Nosotros tenemos que reconocer que nuestra estabilidad, llamémosle así para no llamar felicidad, está más bien basado en lo de afuera que lo de adentro. Bajó el dólar, no sé, que ahora sí, que van a hacer esto, y siempre ahí. Y no estoy diciendo que nadie se preocupe de eso, ¿no es cierto? A todos nos encantaría tener el dólar a 45 pesos, ¿se acuerdan? ¿Hay alguno aquí el dólar a 45 pesos? 45 pesos. Y así es como la gente se encalilló y después la cuestión subió a 200 en una semana siguiente, la depresión de los años 80. Algunos de ustedes ni habían nacido, pero ya hemos vivido situaciones así. Y la verdad que si Dios ha sido, le comentaba a un hermano un poco mayor que yo, si Dios te ha sostenido durante 60 años de tu vida,
contabilizando que los primeros 40 estabas en el mundo de los paganos. ¿Por qué Dios no te va a sostener los siguientes 5, 10 o 20 que tengan? Porque a lo mejor estás tan aferrado a tus logros que no quieres perderlo. Nadie quiere, ¿no? El gozo cristiano no significa, ay, perdí un trabajo, qué alegría, ay, me dio cáncer. No, significa que enfrentamos la realidad de otra manera, porque Dios está en control. Porque aunque me quiten la vida, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es verdad eso en tu vida? ¿O nos aferramos tanto a esto? Que claro, tiene una parte bonita, tiene otro, pero la gran mayoría del tiempo es realmente un pedalear, pedalear y pedalear. Y estamos a veces tan metidos en el sistema que incluso dejamos de lado las cosas que realmente son importantes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué debemos estar gozosos los hijos de Dios? ¿Por quién es Dios? Por la obra redentora de Cristo, por la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y también, por supuesto, cómo sabemos y conocemos todo eso y cómo es que el Espíritu Santo nos enseña por el gozo y el privilegio sobre todos nosotros de tener, de conocer, de poder escudriñar, de poder vivir y de poder entender su palabra, la Biblia. Colosenses 3, Salmo 119 primero. Ustedes saben que el Salmo 19 es el capítulo más largo de toda la Escritura y completo está enfocado en la grandeza de la palabra de Dios. Salmo 119, dentro de todo, 114. Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En tu palabra, en tus promesas, que tú has vencido al mundo. Que a pesar que haya aflicción, tú has vencido al mundo. El profeta decía, aunque la hierba no florezca, aunque no haya vida, aunque esto, con todo, yo me gozaré en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo. Todo lo que estamos viviendo hoy, sea bueno, sea malo, es temporal. Es temporal. Y hay algo que aún es más fuerte, que ni siquiera sabemos cuánto tiempo más estaremos. ¿Ya? Nosotros hacemos planes basados en hipotéticos. Mañana iré para acá, el viernes me toca esto. No sé si vamos a llegar. ¿Ya? ¿Y quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que maneja todo? ¿Quién es el que permite o no permite algo? Es Dios, nuestro Señor. Y nosotros somos sus hijos. Es más, Él dice, no lo voy a hacer pasar por ninguna cosa que ustedes no sean capaces de soportar. Es decir, hasta las pruebas están hechas a la medida de cada uno de nosotros. Como siempre digo, no por casualidad nacimos en esta época. Porque si hubiésemos nacido en la época de la persecución, de la Inquisición o del circo romano, habríamos apostatado todos. Nos habríamos arrodillado todos delante de la estatua de César. ¿O no? Si aquí te hacen... Vivimos en esta época. Somos una generación frágil. Una generación que constantemente hay que insuflar. Todos nosotros, parto por mí. Así que eternamente vivimos con problemas y dificultades, que no me siento muy bien y por eso no voy a leer. Y Satanás nos engaña, no, mira, cuando no vayas así, porque con esa cara todos te van a preguntar qué te pasó. Cuando es más debiéramos, y debiéramos venir con la mejor cara, no porque somos hipócritas, sino porque aprendemos de Dios a vivir de una manera distinta. Ustedes han hecho hoy día una decisión. A lo mejor no están haciendo lo que quisieran hacer,
pero están haciendo lo que deben hacer. Uno de los grandes enemigos del gozo espiritual son nuestras emociones, que son como un viento que va para allá. No, cuando esté mejor voy a ir. Qué estupidez más grande, perdónenme la palabra. Mira, No. ¿Por qué estamos aquí? Porque sabemos que debemos estar, porque somos pueblo de Dios, porque tenemos que aprender de su palabra, porque tenemos que tener comunión unos con otros, porque tenemos que ser parte de la iglesia, porque tenemos que ser unánimes en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que el gozo cristiano muchas veces es mal tratado no maltratado de maltrato, sino que mal tratado, ¿no es cierto?, en nosotros mismos, porque a veces nuestros ánimos tienen que ver que, no, mira, si todo va a salir bien, no te preocupes, Dios tiene algo mejor para ti, Dios te va a sanar, Él es todopoderoso. Esa garantía no la podemos dar. Lo que sí podemos dar es, mira, hermano, aunque te sigas pudriendo por dentro, Dios está contigo. Aunque nunca más vuelvas a tener un trabajo como el que perdiste, Dios está contigo. Dios te va a sostener e incluso usará la iglesia para ayudarnos y sostenernos unos a otros. Ese es el propósito. Por eso hay tanta, entre comillas, decepción de Dios, porque tenemos una idea equivocada de lo que es realmente el gozo en el Señor. Entonces, por su palabra, el Salmo 119, 14, ahora Salmo 119, 97. 97, 111. Estoy listo para cantar los numeritos en la próxima actividad de las abuelitas. 14. Salmo 119, 14. 97, ya. Muchas gracias. ¿Viste? Estoy listo para la tercera edad. Esto está en signo de exclamación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, no se trata de esto, ¿no es cierto? Ni andarla trayendo bajo el brazo. ¿Cómo se traduce esto? Todo el día ella es mi meditación. Es decir, estoy pensando bíblicamente cada cosa que sucede, cada decisión que tengo que tomar. Es la palabra de Dios la que gobierna. Por eso dice el apóstol Pablo que estemos llenos de la palabra para no tomar decisiones que sean ajenas a la voluntad de Dios. Meditación. ¿Y por qué? ¿Cómo llego a meditar en ella? Porque la estudio, porque la entiendo, porque la amo. ¿Ya? Porque la amo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Ahí mismo el Salmo 119, 111, ahora sí. Por heredad, una herencia. Nosotros hemos heredado, David heredó una parte de la Biblia. Nosotros hemos heredado toda la Biblia. ¿Cuánto más gozo debe haber en nosotros? Porque la tenemos completa, casi en su totalidad cumplida. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Son el gozo de mi corazón. Un hijo de Dios que no tenga en alto la Escritura y no desde un punto de vista simbólico o religioso, sino que verdaderamente como producto del conocimiento diario, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, la meditación, el escudriñar, el conocer, el darle tiempo a la palabra cada día. Si eso no está ocurriendo, eso es pecado. Si no estoy siempre gozoso, eso es pecado. Si estoy amargado, es pecado. Porque para eso es que Dios nos ha dado
su espíritu. Para eso murió en la cruz. ¿Para qué murió en la cruz? Para ti y por mí. ¿Para que andemos amargados? ¿Para que andemos arrastrando el poncho, tirando el charqui? ¿Para que andemos todo el tiempo frustrados? Que no tengo el trabajo que quiero, que no tengo la esposa que quiero, que no tengo el esposo que quiero, que no tengo el auto que quiero, que no tengo esto que quiero, que no tengo esto que no. ¿Es esa la forma en que un cristiano debe vivir? Que no tengo tiempo, que no me queda lejos, que me da cuestión, que mira que me siento más o menos, que no. Entonces, menos mal que no nacimos en la época del circo romano. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y cuando digo esto, me lo digo a mí mismo, hermano. No crean que uno es el Rambo de la fe. Tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza. Entonces, Colosenses 3:16, por eso dice el apóstol Pablo. Colosenses 3:16. Desde el 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ahí está, es un pasaje completo, ¿no es cierto? Vestirnos del amor, que es el vínculo perfecto. Eso habla de que debemos estar gozosos de ser parte de la familia de Dios, parte de una iglesia que con todos sus defectos y ripios lucha por la sana doctrina, ¿no es cierto? Que busca conocer realmente la voluntad de Dios. Somos parte de eso. ¿Cuántos damos las gracias a Dios por eso? Entonces fuimos llamados a un cuerpo y ser agradecidos. Una de las cosas que impide el gozo es la falta de gratitud, el inconformismo permanente en que vivimos los hijos de Dios hoy, porque estamos expuestos a tantas cosas que parece que necesitamos y que sin eso no podemos ser felices. Si no lo tengo, no puedo ser feliz. Entonces debemos luchar contra eso. Tenemos mucho más estímulos hoy día nosotros. Es cierto, los hermanos del primer siglo vivieron una persecución que nosotros no habríamos soportado, pero ellos tenían fuentes de tentación muy inferiores a las nuestras. O sea, ellos no sé, tenían dos capas, una de arpillera y la otra no sé de qué cuestión. O sea, no había nada, ninguna cuestión así, ni moda, ni había AliExpress, ni Mercado Libre, ni nada. Nada. Tenían unas hojotas que probablemente le duraran toda la vida, si es que tenían. Y si tenían que echarse a la boca y comer, ya era suficiente. O sea, ¿había envidia ahí? Claro que había envidia, sí, pero hoy día es una lucha permanente con el consumismo y con esto. No digo que el mole es del diablo, como algunos dicen, no. Y después igual los veis comprándose su cosita ahí en cuotita. Uno lo encuentra en la fila del pago. Y más encima tienen la Visa CMR. Los mismos que satanizan eso, entonces no es una estupidez. Es como antes decían que la tele es del diablo, que todo es del... No. Pero sí poder dar gracias a Dios por todo. Por todo. Ser agradecido a las cosas que sostienen nuestro gozo, no de las que no podemos controlar o no de las que son externas. Entonces dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia. Fíjese que los hermanos que iban y eran comidos por los leones, sabemos ya la historia, pero para nosotros pasa como así.
Ellos estaban cantando, abrazaban a sus hijos, cantaban. Yo siempre he pensado que al igual que Esteban, este es un pensamiento mío, no dice la palabra que sea así, pero yo siempre he pensado que Dios debe haberles dado una situación especial para que no sintieran los mordidas del león, no sé, algo, porque Dios es así de bueno. Pero ¿dónde está la gracia de esto? En que ellos no le quitaron, ¿no es cierto?, el popín a la jeringa que les tocó. Leones, ¿no es cierto? A lo mejor a ti una suegra, no sé, una vecina, un suegro, alguien, ¿no es cierto?, que está permanentemente pegándote un tarascón. Alguien, ¿no es cierto?, un jefe, no sé, alguien. Pero ¿cómo es que nos enfrentamos nosotros a eso? Haciéndonos las víctimas, deprimiéndonos, que no puede ser, Señor, llévate a este hombre, Señor, por favor, que le dé un infarto. Cámbiame de trabajo, Señor, sí, yo estoy seguro que esto no es para mí, porque de otra manera no sabemos. No sabemos. Y esto no significa que no busque otras oportunidades, todo, pero a veces nosotros nos vamos en contra de lo que Dios está trabajando con nosotros. Entonces, con gozo, lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor. Y hacerlo en el nombre del Señor significa hacerlo de la forma correcta a los ojos del Señor, no a las mías. Y dar gracias al Padre por medio de Él, dice, ¿no es cierto? 1 Tesalonicenses 3, 6 al 10. Ya lo vimos ya, pero este pasaje lo revisamos semanas atrás. 1 Tesalonicenses capítulo 3, 6 al 10. Fíjense el gozo del apóstol Pablo por los hermanos, por la iglesia. La única vez que Pablo dijo que estaba afligido era por la salud espiritual de las iglesias. Y vaya que tenía cosas por las cuales humanamente estar afligido. Por lo cual también, dice el apóstol, yo no pudiendo soportar más, envió para informarme, para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, fue tal la alegría que sobrepasó las dificultades que estaban viviendo. Ellos están bien, ellos están caminando en el Señor. No hemos trabajado en vano, están dando fruto. Por lo cual, versículo 9, ¿qué acción de gracias? Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podríamos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, el gozo de saber que esos hermanos estaban bien, estaban caminando. Estamos sufriendo, pero ellos están caminando, están creciendo. Tercera epístola de Juan, antes de el Apocalipsis. Versículo 2 al 4. Tercera de Juan, versículo 2 al 4. Amado, dice el apóstol, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un deseo, no es una afirmación. Difícilmente alguien diría, amado, odiado, deseo que estés enfermo y deseo que te vaya mal en todo. No, tiene que decir, amado, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como, y ahí está la comparación, lo más importante, prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo
que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad. Entonces el gozo por la iglesia, de una iglesia sana, que hay otra iglesia sana, que la verdad está realmente imperando en ellos. El gozo también por el evangelismo, ¿no es cierto? El evangelismo. Alegrarnos, gozarnos cuando alguien recibe al Señor. Dice la palabra que en los cielos hay una celebración cada vez que un alma vuelve al Señor. ¿Qué pasa con nosotros? Nos alegra el evangelismo, nos alegra que haya hermanos nuevos, que haya personas que estaban sin Cristo y que ahora son hijos de Dios. Eso también debe ser motivo de gozo y hacernos partícipe de eso. Hacernos partícipe de eso. Finalmente, Efesios capítulo 5. Versículo 15 al 20. Lo primero que dice, mirad, pues con diligencia, o sea, siempre pendiente, cómo andemos, cómo vivimos, cómo es que nos ve el mundo, cómo es que nos ve nuestros hermanos, cómo es que nos ve Dios, cómo andamos. ¿Andamos como necios o andamos como sabios? Ese es un contraste. La palabra dice, mirad con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Les recuerdo que a pesar de que seamos hijos de Dios, la tendencia va a ser andar como necio, no como sabio. Hay que pedalear, hay que luchar, hay que pelear la buena batalla de la fe. Cuando se dice pelear la buena batalla de la fe, significa buscar andar como sabio, como un hijo de Dios, ¿no es cierto? Y lo primero que nos habla, aparte de eso, es aprovechando bien el tiempo. Nunca, jamás te excuses de que no tienes tiempo, porque seguramente hay mucho tiempo que perdemos. Mucho tiempo que perdemos. Hay cálculos que hablan de que las personas pueden estar frente a computador y no trabajando, sino que navegando en las redes sociales, buscando cosas, horas, horas y horas. ¿No es cierto? Horas, horas y horas. ¿Significa eso que nunca? No. Pero, ¿cuál es la prioridad? Entonces, nunca, por favor, digamos que no tenemos tiempo. Porque sí, tenemos tiempo, ¿ya? Nadie tiene que ir a ordeñar la vaca ya, ¿no es cierto?, a 2 kilómetros, si tiene ganas de ir al baño, otros 2 kilómetros más allá. Ni tampoco tiene que estar picando piedras toda su vida, ¿no es cierto?, para hacer algo, sino que podemos desplazarnos, podemos todo. Aprovechemos el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Claro que son malos. Son malos. Ya en la época del apóstol y hoy con mayor razón. Por tanto, vuelvo a repetir, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Señor si no estamos llenos de su palabra, si no vivimos con gozo, si no tenemos gratitud en nuestro corazón, si por el contrario estamos tan llenos de nosotros mismos, ¿no es cierto? Estamos tan controlados emocionalmente por las situaciones externas que estamos prácticamente inhabilitados para poder entender la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. De aquí sacaban la borrachera espiritual. Bueno, es que no son cristianos nomás. Punto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿No es cierto? La embriaguez produce descontrol, falta total de la capacidad, ¿no es cierto? Nos hacemos necios, ¿no es cierto?
cuando la droga, la bebida embriagante, no produce en nosotros ese efecto, pero al contrario dice, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, cuando el versículo que leímos, esta primera parte, estad siempre gozosos, ese gozo proviene de la presencia del Espíritu Santo, de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la fuente de nuestro gozo. Las razones, el Espíritu Santo nos va convenciendo a partir de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que Jesús hizo por nosotros. La presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entender esa soberanía de Dios. Gozarnos realmente porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque podemos entender y aplicar su palabra, enseñar y compartir el Evangelio, porque en las pruebas, a pesar de que las pruebas pueden ser muy difíciles, recuerden lo que dice el mismo Job, ¿no es cierto? No solamente dice mi Redentor, yo sé que mi Redentor vive, sino que él dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. No hay nada a lo cual nosotros podemos aferrarnos a este mundo. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero es posible, por supuesto, porque para los hijos de Dios, y ahí está la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa la tontera de querer de decir, no, yo no quiero esto, yo me deshago de esto. No, se trata de no aferrarse, porque todo es pasajero, hermanos. Tu salud es pasajera, tu juventud es pasajera, tus bienes materiales, pocos, muchos, los que sean, son pasajeros. Pero nosotros tenemos ciudadanía celestial y eso es eterno. Entonces, ¿por qué nos gozamos? Por eso, no por lo otro. No por lo otro. Lo otro lo podemos hasta disfrutar, pero no pueden ser la fuente de nuestro gozo. La fuente de nuestro gozo tiene que ser, si somos hijos de Dios, cada uno de estos aspectos y ser agradecidos. Uno de los grandes impedimentos para los hijos de Dios es la falta de gratitud. Es la falta de gratitud expresada normalmente en el inconformismo, en la falta realmente de agradecimiento por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos da, incluso por lo que no nos da, porque nos conoce. Porque nos conoce. Entonces, mis hermanos, dice la palabra, estad siempre gozosos, y espero en el Señor realmente que todos nosotros reforcemos esto, practiquemos esto, meditemos esto y sobre todas las cosas confiemos en esto. Un verdadero hijo de Dios, como dice el libro de Hebreos, su fe estará basada no en lo que ve, sino en lo que cree, en la convicción de quién es Dios, de su obra, de todo lo que nos ha dado. Convicción y gratitud y gozo por lo porvenir. Por lo porvenir. Tenemos una ciudadanía celestial. ¿Cuántas veces decimos cosas que ojo no vio, Dios tiene preparado para los que le aman? Pero realmente eso es fuente de gozo para nosotros, ¿o es solamente una palabra? Y vuelvo a insistir, no se trata de una concepción enfermiza de alegrarse por las desgracias o por las situaciones difíciles que nos tocan vivir, sino que enfrentarlas con el gozo del Señor. Con el gozo del Señor. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde ya, Señor, y te pedimos perdón porque hemos dejado en más de una oportunidad, Señor, que la desazón, que la tristeza, que la falta de esperanza por causa de nuestro propio egoísmo, Señor, de nuestros propios deseos insatisfechos, Padre, nublen realmente lo que significa el gozo, Señor. Oramos para que nos fortalezcamos en esto, cada uno de nosotros, de forma individual, de forma corporativa, Señor, reconociendo que somos peregrinos y extranjeros.
Y que tu propósito es que en estos tabernáculos terrenales y temporales en los que habitamos, Señor, sean realmente algo que podamos incluso disfrutar, Señor, pero nunca jamás lleguen a ser la fuente de nuestro gozo o de nuestra gratitud. Padre, te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén.